Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Vamos a comenzar con la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y esto se encuentra en Apocalipsis 3. Vamos un momentito a Apocalipsis 3. Ya hemos estudiado, ¿verdad? Esta es la quinta. Nos quedan 2 más. Y terminamos las 7 iglesias. Han estado bien buenas, ¿verdad que sí? Han aprendido, ¿verdad? Las 7 iglesias. Y entonces vamos a estar hablando sobre Sardis. Le voy a pedir a Mesita que me ponga las fotos de cómo era la iglesia de Sardis para que ustedes puedan ver. Miren qué bella era la iglesia de Sardis. Miren qué hermosa. Y mira ahora lo que quedó. Así quedó la iglesia de Sardis. Hay muchos que todavía se reúnen, pero así fue que cuando vino, ¿verdad?, la destrucción, quedó. Sardis era una de las, ¿verdad?, fue una antigua ciudad de Asia. Y usted sabe que en el capítulo 1 de Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Asia que están en Turquía. Amén. Fue fundada por el rey Lidio Giges. Entre los años 680 a 644. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer la palabra para entonces seguir la historia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1. ¿No se acuerdan? En el capítulo 1 del versículo 20, le dijo Jesús a Juan, en el 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que ha de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Dónde están las 7 estrellas? ¿En la diestra de quién? Del Señor. Imagínese 7 estrellas, que usted ve las estrellas ahora mismo, desde aquí las ve así de pequeñita, ¿verdad? Pero según se va acercando más la estrella, ¿cómo es? Imagínense 7 estrellas a la diestra del Señor, resplandeciendo completamente, con una luz. Debe ser algo poderoso, algo increíble, que nunca has visto. Entonces dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué candeleros? Porque se supone que la iglesia estén encendidas. Amén. Se supone que estén encendidas en el fuego del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez al capítulo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias tienen nombre de cristianos y están muertas? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y eso es bien triste, cuando una iglesia no está el Espíritu Santo. Es mejor cerrarla. Porque si el Espíritu Santo está, yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Es mejor cerrarla. Y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate,
Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Mira lo que dice, tres cosas. Dice, acuérdate, número 1, de lo que has recibido y oído. ¿Qué has oído? ¿Qué es lo que tú escuchas? La palabra de Dios, que la fe es por dónde, por el oír y el oír y el oír de la palabra del Señor. Dice, y guárdalo. Y arrepiéntete, 3 cosas. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Usted se acuerda en Mateo 24? Que dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Y ladrón en la noche no es que él viene como un pillo, sino que cuando viene un ladrón a robarte a tu casa, no te avisa. Porque si te avisa, ¿qué tú haces? Te preparas. Te prepara, pones cámara, pones policía, pones todas partes para que cuando venga el pillo se lo lleven. ¿Verdad que sí? Cuando viene el pillo, si tú sabes que te van a robar y tú sabes que te van a robar, pues tú llamas a la policía. Mira, dicen que a las 6 de la tarde me van a robar. Llama a tu familia, prepárense todo para que se vengan para casa porque a mí me van a robar. Saca a los niños de tu casa. ¿Sabes? Hay un sinnúmero de cosas que tú haces para prepararte porque viene el ladrón. Y Dios utiliza esa palabra no porque Él viene a robar, sino que viene como ladrón en la noche para no va a avisar. Él te está avisando ahora. Está teniendo misericordia con nosotros ahora. Pero si no hacemos caso, Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué va a pasar? Nos va a coger como desprevenido. Y entonces lamentablemente vamos a pasar como las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y cuando tocaron la puerta ya era demasiado tarde porque no tenían su aceite encendido, la lámpara. Y Dios no quiere eso. Entonces la iglesia de Sardi tenía nombre, pero estaba muerta. Tenía nombre, se llamaba X iglesia, pero lamentablemente el Espíritu Santo no estaba obrando ahí. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, pero tienen unas pocas personas en Sardi, miren esto, que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que en la iglesia de Sardi habían personas que todavía eran, ¿qué? Cristianas. No habían manchado sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. En toda la iglesia, que muchas veces hay pecado, siempre hay personas buenas que le sirven al Señor. Y hay otras que están en pecado. Entonces la iglesia de Sardi dice que tienes nombre de que vive, pero está muerto. Era una iglesia pacífica. No era una iglesia que le gustaba entrar en dimi y direte, era una iglesia pacífica. Además de que era una iglesia pacífica, con la paz de los cementerios, gozaba de una buena reputación. Todo el mundo miraba a esa iglesia porque era una iglesia de paz. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que a veces las presentan, que tú sabes que el Espíritu Santo no está ahí. Por ejemplo, a mí no me gusta mencionar la iglesia, pero esta la voy a mencionar. Los mormones. Lamentablemente es una iglesia de que ahí no puede estar el Espíritu Santo porque le dan crédito a ¿quién? A los no. Y es una iglesia llena, ¿verdad que es grande? Y todo el mundo está vestido de blanco. Y tiene una clase de orquesta. Y usted va a esa iglesia en San Juan y el piso es de mármol. Es una iglesia preciosa, increíble. Pero ¿de qué vale si el Espíritu Santo no se manifiesta?
porque le dan crédito a otra persona en vez del Espíritu Santo. Y así hay muchas iglesias que lamentablemente están muertas. Estaban muertas espiritualmente. Alguien que me busque Efesios 2, 1 al 5 y me lo lea. Y otra me busca 1 Timoteo 5, 6. Efesios 2, Pepa, búscamelo. Efesios 2, del 1 al 5. Y 1 Timoteo 5, 6, me lo busca Neida. No tengo a este. ¿A dónde le pegó el oído? Espejuelo ella. Pues Carmencita me lo busca. 1 Timoteo 5, 6. Ya la cartucha vacía. No importa, no importa. Efesios 2:5 Ajá. dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que te hace que tú estés muerto? El pecado. Muy bien. Dice que juntamente está ahí. ¿Cómo? Léelo otra vez aparte, Pepa. Aún estando nosotros muertos en pecado, muertos en pecado. nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Viste lo que Dios hizo? Aún sabiendo que nosotros somos pecadores, Dios nos dio vida y por causa de Él somos salvos. Amén. Dale, cabecita. Mas la que vive en placeres, viviendo, está muerta. Oye esto, ¿qué otra cosa te lleva a estar muerto? Los placeres de la vida. Cuando tú decides por los placeres de la vida, el espíritu tuyo lamentablemente se va a morir. Porque Dios no habita en un lugar donde los placeres de la vida abundan, donde la hechicería abunda, donde el pecado abunda. Dios no puede habitar ahí. Dios habita en lugares donde lo adoren, donde lo exalten, donde tengan un corazón, ¿verdad? Yo digo genuino para el Señor, donde tiene que esa persona quiere la búsqueda de Dios, pues ahí Dios está. Pero si lamentablemente tú estás en un espíritu donde tú quieres estar en la iglesia, pero también quieres estar en los placeres de la vida, la Biblia dice que lo vomitará, porque no soporta la gente tibia. O eres frío o eres caliente, uno de los dos. Pero tibio no puedes estar, ¿verdad que no? Y miren lo que dice Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros. ¿Qué hacen? Su rostro para no oír. Mira lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades te dividen y no te permiten que tú puedas estar con Dios. Hay una división, porque Dios no habita donde hay iniquidades, donde está el pecado. Amén. ¿Están entendiendo o no? Entonces vamos otra vez al capítulo 3, donde dice: yo conozco tus obras. Cámbialo, Carmencita. Yo conozco tus obras. Búscame Santiago 2:17, Charlie Arroyo. Santiago 2:17. Carlos Arroyo. Dice: yo conozco tus obras. No hubo en esta iglesia nada que encomiar o alabar por su reputación. No era lo que el hombre, ¿verdad? No era lo que el hombre quería hacerle a Dios, sino lo que ellos querían. El Nuevo Testamento. ¿Ah? Santiago 2:17. Ajá. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí
Quiere decir que si una persona no está en acción con el Señor, no puede tener obra. Siempre se ve cuando una persona, yo quiero que tú sepas algo, la salvación es por fe. Tú recibes la salvación porque creíste que Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Fue levantado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Es por fe que tú lo crees. Pero luego que tú crees por fe, tú estando en la iglesia, tiene que haber frutos, tiene que haber obra. Porque si tú eres una persona que nunca le hablas a otra persona del Evangelio y tú nunca te has ganado una persona para Cristo, hay un problema. Porque tiene que haber obra. Quiere decir que sin obra la fe que es muerta. Porque Dios demanda de nosotros, que la Biblia dice que tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y tú puedes estar en la oficina del médico, pero en la oficina del médico tú le puedes hablar a una persona que tenga una necesidad y orar por esa persona. O en tu trabajo, o en tu casa. Hoy en casa estaba limpiando el patio. Y me gustó mucho porque yo me fui a llevar a mami al médico y cuando yo regresé había un señor allí dentro de, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de él, que yo le dije que me cortara un racimo de guineo porque se lo iba a llevar a mami, que estaba bien grande y los árboles lo tenían escondido. Y cuando él partió todo el bejuco, vi el racimo así bien grandote. Y yo dije, válgame Dios, cuando mami ve ese racimo. Yo le dije, córtamelo. Y cuando yo estoy hablando allá atrás con él me dice a mí, tu esposo me invitó a la iglesia. Yo voy a una iglesia, a veces yo he ido a una iglesia en Isabela, me dijo, he ido, pero estoy buscando algo que me llene, estoy buscando algo que pueda leer la palabra y estudiarla. Y tu esposo me dice, así me dijo, que ayer en la iglesia se hablaba palabra de Dios. Y se estudiaba mucho la palabra. Y yo lo estaba escuchando y yo dije, wow. Mi esposo le estaba predicando a ellos tres que estaban allí. Eso da testimonio de que hay una obra que él está realizando. Y me dijo, y él se ve gozoso hablando de Dios. Y me gocé. Y ¿sabes una cosa? El domingo lo voy a visitar. Él me dijo, voy a hacer todo lo posible, voy a ir el domingo, porque él me invitó y se veía el gozo cuando me estaba hablando de Dios. Y yo no estaba presente, o sea, lo hizo mi esposo, le estaba hablando a él. Quiere decir que eso que él tiene por dentro lo está sacando ¿dónde? Afuera. Hay una obra. Porque la obra no es coger el martillo y tumbar un edificio, esa no es la obra que Dios está hablando. La obra es que tú sientes algo y yo siento darle algo a Neida, yo voy y se lo doy porque siento ese amor por ella y vos de donde ella le digo, Neida, Dios me tocó para que te diera esto, Dios me hizo, eso son obras. Que yo escucho a veces que aquella se va a comer con fulano, se va a comer lo otro y empiezan a hablar del Señor y eso son obras. Cuando nos quedamos callados y no hacemos nada y nos quedamos sentados sin hacer nada y nunca vemos un fruto, hay un problema, hay algo que está pasando contigo. Porque no estás utilizando lo que por gracia tú has recibido. Porque tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? La palabra de Dios, que es el tesoro. Y dentro de esa palabra de Dios están las bendiciones, está el nuevo pacto, está la herencia de nosotros. Y nosotros podemos coger esa herencia y hacerla nuestra. Espérate, yo soy una hija de Dios y esto me corresponde a mí. Pero entonces si tú te quedas con ella y tú no se lo das a otro, es muerto. Porque te estás quedando con todo, pero no lo estás dando. ¿Están entendiendo? ¿Ah? Un temblorcito. Hubo un temblor, dice Pepa, hubo un temblor. O el Espíritu Santo sacudió. No sé. ¿Verdad que sí? ¿Ah? ¿Tembló? Sí, yo sé 2 veces. Ok, pues tembló, gloria a Dios. Señor, Espíritu Santo, estamos hablando. 2 veces. Mi alma te alaba, Señor. Entonces nosotros no podemos esconder nuestras obras a Dios. No podemos esconderlas. Alguien que me busque Hebreos 12 al 13. Búscalo, Lilian.
Hebreos 12, capítulo, no importa, capítulo 12, versículo 13, es el Nuevo Testamento, en lo último, Lilia. Dale bien para atrás que Hebreo está casi en lo último. ¿En el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, mi amor. Entonces, también alguien que me busque Eclesiastés 12 del 13 al 14. 12, 13 al 14. Ahí que lo tiene. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Es después de Segunda Pedro, no. ¿Es qué? Es antes de Pedro, ¿verdad? Después de Filemón. Hebreo es después está Tito, mira, después de Segunda de Corintios, sigue, están los Gálatas, Colosenses, después pasa Tito, y entonces después de Filemón viene Hebreos. Te lo dije Santiago, pero es así. Casi cerca del Apocalipsis, del último. Eclesiastés 12 del 13 al 14. En el Viejo Testamento. Sí, búscamelo. Eclesiastés. ¿Verdad? Me dijiste. Hebreos 12 del 12 al 13. Ajá. Voy con Eclesiastés. ¿Lo conseguiste? Sí. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Viste cómo Lilian está buscando de la palabra del Señor? Está aprendiendo y eso es lo que Dios quiere. Es el capítulo 12, versículo 13. 12 al 13. 12 y 13. Y 13. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Que dice la carrera del cristiano. Ajá, dile. Por tanto, puesto que tenemos en derredor Derredor. Ajá. nuestro tan gran nube de testigos, Ah. despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, Aleluya. y corramos con paciencia la carrera, ¿Cuál es la carrera? la carrera que tenemos por delante, Aleluya. puesto los ojos en Jesús, el autor Y consumador. consumador de la fe, quien por el gozo puede delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra Aleluya. del trono de Dios. ¿Viste? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Despojémonos. Tenemos que despojarnos de qué? Del pecado. Tenemos que sacar y tenemos que correr la carrera. ¿Y cuál es la carrera? De fe. ¿Verdad que sí? Tenemos que caminar esa carrera. Dentro de esa carrera nos va a encontrar 20,000 obstáculos. Otra vez. ¿Ah? Otra vez tembló. ¿Tembló otra vez? Santo, hoy es la noche de los temblores. Porque estamos hablando la palabra del Señor, que tiemble la tierra y que tiemble todo, no me importa. Seguimos con la palabra del Señor. ¿Quién tiene Eclesiastés? Después de los proverbios, dale, Pedrito. 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo. Todo el hombre. Esto es el todo, Ajá. el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, Amén. juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Viste que Dios va a juzgar las obras, ya sean buenas o sean malas. Va a estar delante, Él va a ser el juez. El juicio. El juicio va a estar ahí. Yo no sé si ustedes han ido a una corte, pero eso se queda corto. Él va a estar en su trono. Y cuando llame a Fefa, Aleluya. y Fefa está delante de él, van a venir todas las obras que ha hecho Fefa. Amén. Y él va a sacar las buenas y va a mala. sacar las malas. Y va a hacer juicio contra Fefa. Oh, sí, así. Y va a decir, por cuanto tú has hecho esto, me has agradado a mí, has hecho mi perfecta voluntad, no has dejado al pobre, lo has alimentado, al que tiene frío le das, ¿verdad? Le dabas abrigo, al que tiene hambre le das comida, y empieza a juzgarle y dice, por cuanto, hija mía, entra por la puerta, Aleluya. Amén. porque sus obras serán juzgadas. Amén. Pero imagínate que tú nunca hagas nada. Analízalo. Que tú nunca hagas nada para Dios.
Que tú te dediques a no hacer nada todo este tiempo. Cuando venga el momento del juicio, te mire y te diga: hija mía, no hay obras. Santo eres, aleluya. Te dije que predicaras mi evangelio y no lo hiciste. Te dije que fueras a ver al preso en la cárcel y no lo hiciste. Te dije que le fueras a darle comida a los deambulantes que estaban necesitados y no le diste de comer. Aquel que tenía frío no lo abrigaste. Hija mía, ¿qué te pasó? Dios va a juzgar tanto las buenas obras como las malas obras. Y eso lo dice la palabra del Señor. Seguimos. Dale a la próxima. Entonces Sardis, estoy en el otro lado. Sardis era una iglesia. Yo quiero que alguien me busque Efesios 5, 14 al 16. Antes que lleguemos allá. 5. ¿Qué le pasa cuando las iglesias están muertas? Efesios. Usted sabe que Sardis tenía el espíritu de Jezabel también. Tenía el espíritu de Jezabel. Y cuando, ¿verdad? Cuando Sardis hacía muchos templos pequeños, y hacían cruzadas. Estas cruzadas, ahí es que vino después la Reforma Protestante, en los años, ¿verdad? A través de Martín Lutero. ¿Sabe quién es Martín Lutero? Que hizo 94 tesis, y de ahí se sacó la Reforma Protestante, hicieron la iglesia de Sardis. Hicieron la iglesia. Entonces, alguien que me busque Gálatas 6:3 también. ¿Quién me buscó la primera que yo dije? Efesios, dale. Despiértate tú. Ajá. Duerme. ¿Qué dice? Despiértate tú, que duermes. Y levántate de entre los muertos. Levántate entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Ajá. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Y dice que aproveches ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Y los días de hoy son malos, ¿sí o no? Cada día se ponen ¿qué? Peor. Entonces la Biblia dice: despiértate tú que duermes, le dice a la iglesia. Tú que estás dormida, despiértate. No sigas durmiendo. Levántate entre los muertos. Dios habla a una resucitación a la iglesia. Que se levante ya. Que se despierte en un nuevo avivamiento. Pero no pueden seguir dormidos los de la iglesia. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. No digo en esta, digo en muchas iglesias. Que la gente se queda dormida en las iglesias. No quieren hacer obra, no quieren hacer nada. Y es lamentable porque la Biblia te lo dice claro: levántate tú entre los muertos. ¿Por qué? Porque te alumbrará Cristo cuando te levantes. Te va a alumbrar el Señor. Y dice que miremos con diligencia, con cosas buenas. Gálatas 6:3. Dale, Pepa. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay gente que se cree que son lo máximo, que son grandes. A mí me tienen que respetar, yo soy el santo, yo soy la santa, y se creen lo más grande. Y dice la Biblia que el que se cree ser algo no es nada. Es nada, se engaña el mismo. El que se salta será humillado. El que se exalta será humillado, Y el que es humilde será exaltado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos humildes. Aquí no hay más grande, aquí no hay más grande. Yo tengo una función que es pastorear, alimentar la grey, alimentarlo con estudios bíblicos, que usted aprenda cómo batallar,
con la palabra de Dios. Esa es la función como pastora yo. Formar la iglesia, que sea formada en la palabra, que cuando usted tenga un problema usted no tenga que depender de mí, sino que dependa de qué, de Dios y la palabra del Señor. Yo no estoy aquí para estar imponiendo las manos y que usted, ¿verdad?, pase. Cuando Dios me dice que lo haga, yo lo hago, pero todo el tiempo eso no puede pasar, porque mi función como pastor es alimentar la grey, y no que todo el mundo se trepa aquí, porque para eso Dios me puso de pastora. Entonces tenemos que alimentar, pero yo no me puedo hacer más grande que Dios, porque eso fue lo que le pasó a Lucifer, que se hizo más grande, quiso sentarse en el trono y Dios lo arrojó. Dios es un Dios celoso y Él es el único grande que se merece toda la gloria y la honra. Nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que mantenernos humildes, porque no merecemos la gloria. No la merecemos y punto, porque yo no fui a la cruz por ustedes. Yo no derramé la sangre por ustedes. Yo no los salvé. Quien salva aquí se llama Jesucristo, que fue a la cruz y derramó su sangre y fue coronado por el Padre. Él se merece toda la gloria. Pero yo tengo que mantenerme humilde. Mi alma te alaba, Señor. Tenemos que estar vigilando, cuidar, defender, velar. Tenemos que pedir la vigilancia de Dios. Salmo 127:1. ¿Cuál es la vigilancia que tenemos que tener de Dios? Salmo 127:1. Dios es maravilloso, hermano. Siempre Él cuida de nosotros, siempre nos guía, siempre busca la manera de defender la iglesia, de dejarle a saber a la iglesia que Él no quiere que seamos como la iglesia de Sardis, que estemos muertos. ¿Verdad que no? Entonces dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿De qué vale que yo trabaje en esta iglesia y el Espíritu Santo no esté aquí? Que el Señor no esté aquí, que Dios no respalde esto, de nada sirve. Tengo que enganchar los guantes, porque el único que puede edificar la casa se llama Jehová. No hay más nadie. ¿Verdad que sí? Entonces debemos velar, para que no sabemos ni la hora ni el día cuando viene el Señor. Mateo 24, que lo pueden estudiar. Ahí te habla de los terremotos, cuándo va a venir el Señor. Y Dios quiere que la iglesia esté alerta. Debemos velar para no entrar en tentación, que es difícil. La tentación a veces está ahí. Y hay gente que no pueden aguantar la tentación y caen en el pecado, porque no saben decir que no, por presión de grupo, porque las personas presionan por hacer sentir a los demás. Dicen, pues déjame, ¿verdad?, como estoy con los amigos, las amigas. Y lamentablemente no saben decir que no. Y eso es una debilidad. Y entonces debemos velar para no entrar en tentación. Eso se encuentra en Mateo 26:41, que lo pueden escribir. Y Marcos 14:38. Debemos estar firmes en la fe, mantenernos firmes. Debemos velar con toda perseverancia. La perseverancia la podemos encontrar en Efesios 6:18. Tenemos que mantener una perseverancia, porque en la iglesia de Sardis había gente cristiana, gente que estaban velando para ser transformados con el cuerpo glorificado, con vestiduras blancas. Había gente en la iglesia de Sardis que eran buenos, que no todo era malo. Habían personas que estaban completamente alejados del pecado. Pero el grande grupo era el que estaba en pecado. Entonces la palabra de Dios dice: el que venciere,
Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Dice, porque son dignas. O sea, son personas dignas que estaban luchando, creyendo en la fe, manteniéndose firme, no entrando en pecado, aún en la iglesia de Sardis, que tenía nombre y estaba muerta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las promesas de Dios están en las 7 iglesias. Al final de cada iglesia dice que al que venciere le dará una piedra, al que venciere le dará una corona, al que venciere. Todas las iglesias tienen algo que es una promesa para ti, es una bendición para ti. Ahora habla de las vestiduras blancas. Ya yo me veo vestida de novia. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesarán su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, las vestiduras blancas son para aquellos que vencieren. ¿Cuántos de ustedes van a estar despiertos para ese momento? ¿Verdad? Debemos velar ¿en qué? En oración. Velar porque el diablo está acecho para matarte, para destruirte, para ponerte la pierna para que tú no llegues. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero nosotros tenemos que velar en oración. Por eso ahorita yo le dije, hoy no vamos a alabar y adorar a Dios en el sentido de que no íbamos a hacer cántico, pero nos vamos a postrar delante de Dios, en la humillación a Dios. Porque eso es parte de la adoración. No solamente es cantar, humillarnos delante de la presencia de Dios también es la adoración. Y nosotros tenemos que mantener firme que esas vestiduras blancas las tengamos. El que no se ha casado nunca, ese día se casa, como yo digo. Mira Lilian, rápido es así. Porque se va a poner las vestiduras más blancas que tú puedas imaginar, porque ni ese blanco que está ahí en esa silla es un blanco resplandeciente, es un blanco que nadie ha podido ver todavía. Usted sabe que en un momento dado el Señor venía y la luz era tan y tan fuerte que nadie reconoció al Señor por las vestiduras blancas, por la luz. Imagínese usted que usted esté caminando, nadie la pueda reconocer de tanta luz que usted tenga en su vestidura. ¿Ah? Es un resplandor increíble. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo me imagino ya yo me veo vestida. Y no es de Charlie que me voy a casar. No es con Charlie, ya Charlie yo me casé con él. Ustedes tienen resplandor todos aquí. Amén, amén, claro que sí, tenemos resplandor porque le servimos a Dios y nos mantenemos firmes, ¿verdad? Creyendo la palabra. Así que sí tenemos ese resplandor. ¿Y quién no lo recibe? Que Lilian lo acaba de decir. ¿Verdad que sí? Vamos a 1 Corintios 11:30, ya estoy terminando. 1 Corintios, qué importante es tú aprender esas iglesias. Porque lamentablemente a veces las estudian y no le dan profundidad a las 7 iglesias. 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué le pasa a las personas que están a veces entre vosotros? Están débiles. Y viene el enemigo, ¡pum!, los atacó. Rápido le pone una enfermedad en su cuerpo. Porque hay una debilidad. Muchos enfermos. Y Dios no te quiere enfermo. Tú puedes sentir dolor, claro. Claro que tú puedes sentir dolor. Pero una de las cosas es tú sentir el dolor y tú estar todo el tiempo, ¡ay! Y una queja continuamente. No es lo mismo sentir el dolor, como me decía mami hoy cuando yo la llevé al médico. Todo el mundo me pregunta cómo tú estás.
y yo le digo en victoria y estoy bien, gracias al Señor. Ay, pero todo el tiempo tú dices que estás bien. Y ella, porque yo estoy bien. Ah, pero los achaques. Yo estoy bien, gracias al Señor. Y dice, nadie me va a hacer que yo saque por mi boca que yo estoy enferma. A mí me preguntan, yo digo, gracias a Dios estoy bien. Y estoy bien. Y ella no es que no le duela, le puede doler, pero ella le cree a Dios y cree en la palabra de Dios y ella camina conforme a la palabra de Dios. Yo estoy bien y yo estoy bien en el nombre de Jesucristo. Y sigue diciendo, gracias a Dios, yo estoy bien. Y mis hermanas le preguntan, mami, ¿fuiste al médico? Sí, que te dieron, que estoy bien. Y dice, ponme a Migdalia. ¿Quieren hablar conmigo? Porque mami no le dice lo que tiene. Ponme a Migdalia, porque siempre está diciendo que está bien. ¿Es que está bien? ¿Es que está bien? ¿Es que está bien? Amén. Y sigo siendo bien. Entonces, aquí terminamos en 1 de Pedro 5:8. Y yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien. No hay que le haga. A mí me preguntan, yo digo, gracias a Dios estoy bien. Y una señora le dijo, pero ¿por qué tú siempre dices que estás bien? Y ella le dijo, porque yo estoy bien. Que hay personas que gustan, ¿ah? Sí, porque quieren escuchar otra cosa. Cizañera. Quieren escuchar otra cosa. Primera de Pedro 5:8. 5, 8. 8. Dice, sed sobrios. Hoy Dios te dice, la palabra de hoy es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Él quiere imitar tanto a Dios que tú sabes que la Biblia dice que Dios es el león de Judá. Y él quiere hacer lo mismo todo. Pues viene como león rugiente, buscando a quien devorar. Qué lindo cuando Dios es el león de Judá y no busca a quien devorar. Dios busca a quien restaurar. Dios busca a quien edificar. Dios busca a quien salvar. Dios busca a quien perdonar. O sea, Dios busca siempre algo positivo en la persona. Pero el diablo busca a quien devorar. Ese es el diablo. Que solamente viene ¿qué? Como león rugiente buscando, si tú eres débil, cómo devorarte. Cómo coger, destruirte, sacarte del panorama. Sacarte de la iglesia. Porque si él logra sacarte de la iglesia es una victoria para él. Entonces, 1 de 4:7 caíste cejado. Era 5:8 y ahora el 4:7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, se acerca. La venida del Señor se acerca. Amén. Sí. Sé pues sobrio y velad en oración. Vuelve y Señor nos dice, sed sobrios, velad en oración. Tenemos que velar en oración, tenemos que velar como conviene, como Dios quiere que tú veles. Dios en un momento dado el Señor le dijo, voy a orar, velad. Y le dijo a los discípulos, y cuando llegó los encontró dormidos. Estaban todos roncando. No pudieron ver ni un minuto. Y Dios no quiere ser nosotros. Dios quiere que nosotros seamos sobrios. Que seamos como las mujeres prudentes, las 5 vírgenes. Que cuando Dios toque ya nosotros estemos listas con el fuego de Dios para irnos con el Señor. Dios está buscando su iglesia que esté despierta, no dormida. Así que Dios te dice hoy, velad, sé sobrio, despierta, no hagas como la iglesia de Sardis, que lamentablemente fue destruida. Y por eso que ustedes preguntan,
¿Por qué está sucediendo tanto en Turquía? ¿Qué está pasando en Turquía que todo el desastre lo hay en Turquía? Ustedes vieron el terremoto tan fuerte como en Turquía. Porque las 7 iglesias salieron de allí. El pecado, la dominación, iniquidades, cosas indebidas, brujería, la altivez del comercio. Yo tengo más, el avaro de que quiere más y más y más dinero. Eran gente de mucho dinero. ¿Qué habrá pasado con toda esa gente que perdió todo en el comercio? Que eran ricos, que quizás despreciaban a los pobres. Y ahora, ¿dónde están? No tienen nada. Tenemos que tener cuidado, tenemos que despertar. Iglesia, tú que duermes, el Señor te dice, despierta. Que despertemos así y nos levantemos, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Hay alguna duda de la iglesia de Sardis? ¿Alguien tiene duda antes de cerrar? Como dicen por ahí, hable ahora, calle para siempre. Muchas de estas iglesias que ya leímos tenían el espíritu de Jezabel. La manipulación. Ese espíritu que quiere manipularlo todo, que quiere hacer su propio gobierno, quiere hacer su propia iglesia y no quiere la unción del Espíritu Santo. No quiere despertar de ahí. Se cree lo más grande. ¿Ah? Oh, no, y no hemos cogido la ofrenda. Tienes que cogemos ahora. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad? Por estar estudiando las iglesias.